Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a debatir sobre los resultados de la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren nuestros vecinos con la reforma energética en México? Después vamos a analizar el testamento político del presidente López Obrador. Y para finalizar vamos a hablar de este gran personaje, Gabriel Boric, que será el próximo presidente de Chile. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada estuvo aquí en México la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Se reunió con el presidente López Obrador, varios miembros del gabinete, la jefa de gobierno de la capital, el coordinador de los senadores de Morena, en fin. Pero terminando, hubo una especie de desencuentro, yo diría, o más bien no se entendió muy bien los resultados de estas reuniones, porque fíjense usted, por un lado, los mexicanos y en particular el presidente López Obrador dijo, hombre, fue una reunión muy cordial, estoy citándolo al presidente, fue una muy buena conversación y que se van a resolver los casos donde haya injusticia, en el caso de las empresas de Estados Unidos y de Canadá, con respecto a cómo podrían ser afectadas estas empresas por esta reforma eléctrica, que en realidad, como hemos dicho, es una reforma más amplia, es una reforma energética. Del otro lado, del lado de Estados Unidos, este gobierno emitió un comunicado donde indica que se transmitieron las preocupaciones de la administración de Joe Biden y Kamala Harris por el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por el gobierno de México en la inversión privada estadounidense y que éstas podrían obstaculizar esfuerzos binacionales relacionados con energías limpias y el clima. Entonces, bueno, supongo que sí fueron cordiales las conversaciones, pero el tema es qué salió de esas conversaciones, cuáles fueron los resultados y sobre todo cuáles van a ser las consecuencias y las implicaciones. Porque es claro que el gobierno de Estados Unidos, tanto el legislativo como el legislativo, ya está metido en este tema de la reforma energética de México. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Jorge, Javier, ¿cómo están? Bueno, Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge, tú conoces bien a los estadounidenses, has tenido oportunidad de tener negociaciones con ellos desde un punto de vista oficial, representando al gobierno de México. Sabes cómo actúa el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué te dice esta desencuentro? No me parece que son como dos mundos, un mundo pintado de rosa por parte del gobierno de México y un mundo pintado más de preocupación por parte del de Estados Unidos. Dígale, lo que ha pasado es que la táctica muy hábil, muy inteligente del presidente López Obrador a lo largo de los primeros 3 años de su mandato, a saber, de ser él el quien informaba al público de qué había sucedido en su reunión con el presidente Trump, el presidente Biden, la vicepresidenta Harris y todos los altos funcionarios norteamericanos, mientras que la parte norteamericana no decía nada, eso llegó a su término. El presidente López Obrador muy hábilmente decía, hombre, fue todo perfecto, me escucharon con mucha atención, con mucho respeto, les expliqué yo lo que les tenía que explicar, nunca decía lo que decían ellos y en su caso decía, bueno, ellos dijeron que les parecía fantástico todo lo que yo les dije. Y los norteamericanos, por razones semejantes de ambos gobiernos, pero sobre todo de Biden, se quedaban callados. Decían, bueno, pues muy bien, quiere decir dar su versión, nosotros quiénes somos para objetarlo. Con el paso del tiempo, como mucha gente predijo,
las presiones del Senado, del Congreso, de las empresas, de la sociedad civil norteamericana, de los grupos de lobistas, etcétera, iban a obligar a Biden a tener que ser menos condescendiente con López Obrador en esta materia y a tener que empezar a informar de lo que él y su gente decía. No dejar en manos de López Obrador el informar sobre lo que ellos decían. En la carta que el senador Menéndez y varios de sus colegas enviaron a Blinken y a la secretaria de Energía días antes del viaje de esta última a México, dice muy claramente: queremos que le diga usted públicamente que no nos gusta este cuento, porque lo que Biden había hecho con bastante cuidado y con bastante sutileza era decir, a ver, mientras tú me hagas el trabajo sucio con los hondureños, haitianos, cubanos, venezolanos, africanos, hondureños, toda la bola de gente que quieren llegar acá, mientras tú hagas el trabajo sucio, haz lo que tú quieras en México. Y yo no te voy a molestar públicamente. Ya los senadores empezaron a decirle, oye, como ya sabemos que a López Obrador lo que le digas en privado le viene valiendo gorro, entonces, pues tú ya tienes que decírselo en público. Eso decía la carta. Y entonces, cuando López Obrador, ahora viene la señora, se reúne con él y él dice, nos escuchó con mucho respeto, ellos dicen, perdóneme, no se trata de respeto ni de escuchar. Lo que nosotros dijimos fue esto. A, B, C y D. Y eso ya cambió por completo el tenor de la relación. ¿Por qué? Porque se agotó aparentemente, puede todavía tener sobresaltos, pero parece que se agotó esta luna de miel que tuvo López Obrador, con mucha habilidad de López Obrador, de decirle a Biden, no te metas conmigo, mientras no te metas yo te hago la chamba, pero no te metas conmigo y déjame contar a mí lo que pasó. Ya parece que no se puede. Javier, parece que entonces por lo que pone en la mesa Jorge es un hito. Oye, habríamos llegado a una encrucijada en donde ya hubo un punto de quiebre, vamos a ponerlo así, en la relación México-Estados Unidos en este particular tema de la reforma energética. Yo no lo pondría así, precisamente. O sea, coincidiendo con la descripción que hace Jorge, yo no hablaría de un punto de quiebre, precisamente por el contexto más amplio en que se da esta discusión y por ser la secretaria de Energía quien viene a transmitir el mensaje en vez de otras posibles figuras de Estados Unidos. Empiezo con el contexto en el que se da esta discusión. El contexto inmediato es un nuevo tratado, el TEMEC, que tiene las cosas que tiene, dice lo que dice, prohíbe lo que prohíbe, y donde hay disputas y existen mecanismos para que se resuelvan esas disputas, por un lado. El contexto más amplio en el caso de Estados Unidos es un Biden muy preocupado por temas internos, y más ahora en este año de elecciones intermedias. Y cuando piensa en cosas allá afuera, piensa primero en China y ahora en Ucrania. ¿Sí? Ese es el contexto. Entonces, yo no creo que esté buscando pleitos. Yo no creo que quieran un punto de inflexión en ese sentido, un punto de quiebre. Yo creo que el discurso de la secretaria de Energía sigue siendo de que queremos cooperar, queremos llevarnos bien, queremos ser amigos. Coincido con Jorge en que López Obrador este primer año se ha aprovechado, entre comillas, de la fragilidad de Biden en muchos sentidos, cuando tal vez lo que debería de hacer es aprovechar sus ganas de cooperar. Que eso implica ceder en ciertos temas, pero también ganar en otros, pero trabajar juntos. Pero el discurso que yo escucho todavía de Estados Unidos, por más que ya se hace explícito donde hay diferencias puntuales, como es este caso con esta carta que se hizo pública y el comunicado que se hizo público, sigo escuchando un discurso de vamos a llevarnos bien, porque lo último que quiere Biden es un problema aquí. Cuando tiene ya demasiados problemas dentro de Estados Unidos y demasiados problemas fuera de Estados Unidos, en una situación muy complicada
de credibilidad de Estados Unidos allá afuera y con un año electoral dentro de Estados Unidos. Pero coincido en que, en efecto, a diferencia del pasado, ahora Estados Unidos sí está siendo más explícito respecto a los temas en los que no está de acuerdo, que está preocupado, etcétera, etcétera. Pero olvídate de cordialidad, es un tema de que el tono para mí sigue siendo: queremos cooperar y queremos llevarnos bien. Ahora, lo que sí coincido yo, Héctor, con Jorge, es que crecen día a día las presiones dentro de Estados Unidos de ponerle un freno a esta reforma energética de López Obrador. Gobernadores, senadores, diputados y sobre todo la comunidad empresarial del sector energético, que por cierto saben grillar y muy bien, dentro de Estados Unidos. Bueno, tienen 40,000 millones de dólares en el tubo. Sí. Los señores inversionistas americanos en materia eléctrica y energética. 40,000 millones. Sí. Que esta reforma eléctrica les está como diciendo, pues vamos a ver, porque la verdad nos parece que muchos de esos contratos son muy leoninos y los estamos revisando. Y ese es un poco el fondo del problema, digamos, puntual de los inversionistas estadounidenses con este gobierno de frente a esta reforma eléctrica. Ahora, yo creo que tiene razón Jorge, no sé si en el sentido de que aquí hay un hito que va a seguir para siempre portándose así, pero sí que hubo un cambio muy claro de manejo político de las entrevistas o de las reuniones de funcionarios americanos con el presidente de México y sus funcionarios. Es clarísimo que a la señora secretaria de Energía no le pareció para nada la versión mexicana de lo que se habló en esas reuniones. Le pareció que entre lo que decía la secretaria de Energía, que fue muy ameno, y lo que decía el presidente, que tienen puras coincidencias, se había ido su mensaje fundamental, que es muy preciso, y es que el gobierno de el presidente Biden y la vicepresidenta Harris ven con mucha preocupación el potencial riesgo que puede tener esta reforma eléctrica para las relaciones económicas y para la inversión en estadounidense en México. No solo dice para la inversión en energía, sino para la inversión en general. Y todas las otras cosas en las que coincido completamente con Javier, que el tono es de la búsqueda de un puente, de la búsqueda de una cooperación, pero al mismo tiempo, Javier, si te fijas en los asuntos que está planteando la señora, son todos absolutamente contrarios al espíritu y a la letra del camino eléctrico que México quiere tomar, porque le está hablando todo el tiempo de energías renovables, de energías limpias, de un desarrollo industrial que se haga con energías renovables, que se haga con energías limpias, todo y para facilitar la competitividad y la inversión. Bueno, todo lo contrario de la reforma eléctrica que está planteando el gobierno mexicano, que está poniendo en segundo lugar o en tercero o en cuarto las energías renovables y desde luego las limpias, y está hablando de regresar al sector a un monopolio estatal. De eso es de lo que está hablando. ¿Cuál competitividad? De lo que está hablando es de regresarle al sector eléctrico un jugador dominante que es el que reparte las canicas y que se dedica por su mayor parte a producir energía sucia, energía de materiales fósiles. De manera que el tono es amigable, pero la conversación de fondo echa chispas. Hay una contradicción muy seria entre lo que está buscando Estados Unidos y lo que está buscando el gobierno de México. Y es una buena ocasión, yo creo, y sucedió ya, para que se rompa esta otra, digamos, cordialidad de decir, bueno, pues ustedes digan lo que quieran decir en su país y nosotros no los vamos a contradecir. Bueno, pues ahora no es que los estén contradiciendo, sino que están diciendo,
No pasó exactamente como ustedes dicen. Nosotros, en cada una de las conversaciones, en cada una, les dejamos clara nuestra preocupación. Bueno, sí. Me parece que están pasando a suceder aquí una cosa, Javier, que tú mismo habíamos comentado aquí varias veces, que este gobierno de Biden es un gobierno más tradicional, digamos, americano que el de Trump, que era un tirador solitario. Y sí activa al resto del gobierno, que tiene que ver con la agenda bilateral, y tenemos aquí a los diferentes personajes que responden por la seguridad, que trabajan por la cuestión energética, y vienen a negociar de verdad con sus pares. Y esto pues no puede no dar sitio, sino a que aparezcan pues las diferencias que haya, que pueden ser muy grandes en un aspecto y en otras no tan grandes. Aquí yo creo que son agua y aceite. Lo que Estados Unidos quiere, eléctrico aquí, y lo que quiere el gobierno mexicano, simplemente no se tocan. No se arregla cambiándole unas palabritas a la ley, en fin, a la propuesta de México. No, bueno, porque puede haber amabilidad, cordialidad, pero ambas partes pueden empezar a meter la pata un poquito más duro. Ya ustedes, yo creo que es el caso de Estados Unidos, pero hombre, también aquí hay que mencionar que después de la reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos, López Obrador salió a acusar a las empresas del sector energético y sin especificar cuáles, dijo, son unos reverendos ladrones. Les debería de dar vergüenza. Bueno, hombre, no sé cómo veas tú esto, Jorge, ¿no? Pero también hay que ver el lenguaje, ¿no? O sea, sí, creo que sí sigue siendo cordial y amable, pero también ambas partes yo creo que empiezan a meter la patita un poco más dura, ¿no? Bueno, es cierto que la mayor parte de las empresas con inversiones eléctricas en México son europeas, no son tanto norteamericanas, hay algunas canadienses, pero son principalmente, en efecto, españolas. Y cuando López Obrador hace ese tipo de acusaciones, pues más bien se las dirige a los conquistadores, los cachupines, etcétera. Pero perdón que te interrumpa, Jorge. Tienes razón en las eléctricas, no en las energéticas. Y ha habido también ahí afectaciones en las de gasoductos, en las almacenadoras de gasolina. Y esas sí son estadounidenses, ¿eh? Esas sí son estadounidenses, y por eso el American Petroleum Institute, API, que es el grupo de lobby de las empresas petroleras norteamericanas, sí ha también dirigido cartas a Biden, a la Secretaría de Energía y a muchos más para que presionen a México. Lo que yo creo que está sucediendo, Leo, es que por un lado es un hecho que México no le puede cumplir cabalmente a Biden en el tema migratorio. Aunque el gobierno de Estados Unidos no quiere divulgar las cifras de diciembre, y eso que estamos ya al 24 de enero, el hecho es que son las cifras más altas de un mes de diciembre en 20 años, superiores de aprehensiones, me refiero, superiores a las del mes de noviembre, y para el año calendárico 2021 son las cifras más altas, casi 1.9 millones de detenciones, las más altas desde el año 2000. Entonces, Biden también ve que a pesar de que López Obrador de buena fe quiera hacerle el trabajo sucio, o sea, yo estoy de acuerdo, yo estoy seguro, convencido, que entre más hondureños y cubanos y haitianos golpeen y maltraten y torturen los del INAMI, mejor para López Obrador. Yo creo que está absolutamente sincero en eso, pero tampoco le alcanza, porque no hay suficientes desgraciados, suficientes personas infames en el INAMI o en la Guardia Nacional para hacer este trabajo sucio sistemáticamente, y las cifras no dan, por un lado. Y por el otro lado, las presiones en Estados Unidos del Congreso, de los gobernadores, de los lobistas, de todos, son cada vez mayores en los temas que a ellos les importa. Ahora hay una columna en México hoy que saca el tema del IFETEL,
y el tema Sí. de Telmex Telcel, y si AT&T también se va, Sí. y si van a darle el permiso de televisión de paga a Claro, es decir, al ingeniero Slim. Bueno, eso es parte de lo mismo, y que ya hubo una llamada de la representante especial de comercio, embajadora Tai, a Tatiana Cloutier sobre el tema. No sabemos si eso sea exactamente cierto, pero es parte de lo mismo. La luna de miel está acabando. Para que Javier esté de acuerdo, voy a usar el gerundio, que es el verbo mexicano por excelencia. Nadie como en México usamos el gerundio, tenemos medalla de oro en el mundo, en castellano y en cualquier otro idioma, para usar el gerundio. Javier estará de acuerdo conmigo que si nos remitimos al gerundio, vamos a estar de acuerdo. A ver, Javier, ¿estás de acuerdo que está terminando? Eso. Sí, fíjate que es una cuestión de matices, pero creo que no son menores los matices. Por ejemplo, otro matiz que yo introduciría es las distintas posturas de los distintos actores estadounidenses. Obviamente es un error hablar de Estados Unidos. El Congreso, por ejemplo, como bien señalabas tú, Leo, el Congreso está preocupado por inversiones, que en su mayoría son inversiones en el sector energético, muchos que tienen que ver con el sector petrolero, muy lejos de energías limpias. Sí. En cambio, la secretaria de Energía venía, creo yo, sobre todo enfatizando el tema de las energías limpias. Entonces, bueno, pues aquí ves una cierta tensión dentro del gobierno americano. Claro, sin duda. Y eso queda clarísimo. En el caso de Biden, bueno, y luego está la representante especial comercial de Estados Unidos, cuyas preocupaciones tienen que ver con el TEMEC. Esto viola, no viola, qué procede, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo sí creo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Héctor, es que Biden llega para, como él dice, America is back, ¿no? Está de regreso a Estados Unidos, y eso significa que interviene, que comenta y opina sobre lo que sucede en otros países, incluyendo, por supuesto, a México, y como hemos dicho aquí, eso no le gusta a López Obrador. Eso en parte explica su reacción inicial, creo, al arrancar la relación, pero creo que esa intervención de Biden será a través de canales diplomáticos institucionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo veo como un pleito, no lo veo como una confrontación. Son diferencias en temas puntuales, claro, y que las hay, profundas, claro. Que tienen sus canales institucionales para resolverse o no. Y yo por cierto, sí creo de una reforma que parece muerta, o sea, hay que decirlo. Además, o sea, todavía no tienen los votos, ¿no? O sea, entonces, pues, sí, ¿no? Sí, ahora están presionando. Claro, parte del juego, parte de lo que quieren, es obviamente presionar al Congreso para que no pase, presionar a otros partidos para que a la alianza, para que mantengan su oposición conjunta, etcétera, etcétera, parte del juego, y por eso las reuniones no solamente con el gobierno, sino también con otros actores, etcétera, 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 ¿no? O sea, me queda eso clarísimo, y acepto plenamente la idea del gerundio, Jorge. No, bueno, la reunión con es interesante, la reunión con Monreal, me parece, por el contexto de ir al Senado y lo que representa, Héctor, Ricardo Monreal en estos momentos, ¿no? También. Están haciendo política sucesoria también ya los funcionarios americanos. Pero a mí lo que me parece que está en el fondo de la diferencia verbal, de por qué le importa a la secretaria de Energía de Estados Unidos decirlo con sus propias palabras, es que algo tiene que haber percibido de una cosa que sí es absoluta y profundamente mexicana, y es decir, todo lo podemos arreglar. Si a la hora de la redacción le quitamos un poquito aquí, le quitamos otro poquito allá, y van a ver cómo todo queda, y luego con la buena voluntad, y nos vamos a entender, etc. Y yo creo que en eso lo que esta señora vio, y por eso su explicación puntual de lo que sí dijo, es
esto es un terreno muy ambiguo, esto no está claro, esto quién sabe qué compromiso es, porque sí, todos vamos a estar de acuerdo, etcétera, pero a la hora de la hora, quién sabe qué es realmente lo que están diciendo. Entonces, mejor yo digo exactamente lo que yo fui a decir y lo que les dije una y otra vez. Porque el asunto de que vamos cuando ella dice, vamos a usar toda nuestra amistad para llegar a un acuerdo en estas cosas, no lo está diciendo en el sentido de que somos tan amigos, creo yo, que eso está prácticamente arreglado de antemano, porque estamos en una buena onda y en una actitud de comprendernos. No, lo que está diciendo es, mire, maestro, usted y yo tenemos un pleito tan grande en esta y una diferencia tan fuerte que vamos a necesitar de toda nuestra amistad para ponernos de acuerdo. No es que ya estemos de acuerdo porque somos amigos, es que vamos a tener que aprovechar nuestra amistad para arreglar este desacuerdo que no está fácil. Me parece que ese es el sentido. Bueno, aquí recordar la famosísima frase de John Foster Dulles de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y lo mismo México, hay que decir. México no tiene amigos, tiene intereses. Todos los países, ¿no? Entonces, pues aquí estamos viendo pues, la negociación de distintos intereses de dos países que se han venido integrando, hay que decirlo de manera importante, en los últimos años. Pero bueno, tengo que hacer una breve pausa y vamos a regresar con un tema muy interesante. Dice el presidente López Obrador que ya dejó un testamento político. ¿A qué se refiere? Regresamos.